Ya tenemos el nuevo buque insignia de Insta360, la nueva X5, con muchas novedades y que he exprimido al máximo de viaje para contaros todo. Porque si todavía no sabes qué es una cámara 360 grados en 2025, te diré que es todo lo contrario a la de tu smartphone. Una cámara que graba absolutamente todo a tu alrededor, que no se le escapa nada y eso le permite algo muy potente y muy cómodo. Decidir qué ángulo quieres después, solo tienes que darle a grabar. Y si antes estas cámaras tenían su talón de Aquiles en cuanto la luz baja llegaba, la X5 introduce algo que de verdad marca la diferencia. Dos sensores más grandes de 1,28 pulgadas y una apertura ligeramente superior de f2.0 que se combinan perfectamente con el nuevo modo nocturno Pure Video que ya vimos en la X Pro 2, lo que consigue una nitidez y un rango dinámico en condiciones de baja luz que no había visto nunca en una cámara 360. En atardeceres, en interiores, de noche, con luces de farolas, vas a conseguir que los colores no se apaguen, que el temido ruido digital desaparezca o se reduzca mucho y mantengas unos detalles brutales como estáis viendo. ¿Qué os parece? Y para conseguirlo han montado nada menos que 3 procesadores de inteligencia artificial, con lo que tenemos una grabación más fluida, con análisis en tiempo real de las escenas y mejoras automáticas tanto en la exposición como en el color, en los vídeos de hasta 8K 30 frames por segundo, tanto de día como de noche, que quedan espectaculares. Estos nuevos procesadores que curiosamente traen una ligera bajada del bitrate máximo hasta los 180 megabits por segundo, lo cual me parece correcto para que los vídeos no ocupen tanto y donde también aparece otro de los nuevos modos, el Instaframe. Básicamente te va a permitir generar dos archivos distintos de la misma toma automáticamente. ¿Quieres tener una toma centrada en ti mismo, lista para enviar según acabas de capturar tu vídeo? Y además el vídeo 360 grados para editarlo más adelante y crear tomas muy chulas. Pues este nuevo modo te permite exactamente eso, grabar vídeos planos en formato vertical u horizontal que se graban directamente en formato MP4, aunque solo hasta 1080p de resolución, pudiendo elegir varios puntos de vista como puede ser el selfie, una toma superior, una toma inferior o personalizarlo a tu gusto. Y el vídeo 360 va a llegar hasta una resolución de 5,7K, siendo ideal para los creadores que no necesitan la máxima calidad de imagen y quieren rapidez y sencillez a la hora de grabar sus vídeos chulos sin palo selfie o con el efecto dron. ¿A que sí? Si eres motorista, deportista, ciclista o te gusta la acción, estás de enhorabuena también, porque vamos a contar en esta nueva versión con vídeo HDR activo hasta 5,7K 60 frames por segundo, por lo que vas a obtener imágenes sin zonas quemadas por la luz o demasiado oscuras, con una coloración correcta y pudiendo ralentizar las secuencias hasta un 50% para crear tomas épicas, muy chulas para conquistar a tus amigos, a tu familia o a tu audiencia. Pero claro, para alimentar estos procesadores, estos nuevos modos, necesitamos una batería más grande que sube desde los 2290 hasta los 2400 miliamperios y contamos con un nuevo modo resistencia con el que según la marca vamos a poder grabar hasta 180 minutos. Y además lo he probado a fondo. He puesto la cámara a grabar con el modo de autobagado de la pantalla a los 30 segundos, vídeo 5,7K 30 frames por segundo y el modo de resistencia activo y le damos a grabar con una tarjeta de 512 GB dentro de la cámara y como vemos en mi prueba ha llegado hasta las 2 horas y 55 minutos, lo que son 175 minutazos. ¿Qué te parece? Y por supuesto también la voy a comparar a fondo frente a su predecesora, la X4 en el canal muy pronto, así que no olvides suscribirte. Pero si tienes prisa como yo en este viaje, con solo ponerlo a cargar con un cargador rápido, vas a tener el 80% de la batería cargado en apenas 20 minutos. Una maravilla para seguir dando caña. Con más batería, el peso debería subir, ¿no? Pues curiosamente es 3 gramos más ligera que el modelo anterior. Se queda tan solo en 200 gramos, aunque es un pelín más alta, pero apenas unos milímetros. Con un cuerpo muy robusto donde nos encontramos estas nuevas líneas futuristas, una nueva trampilla para el puerto USB-C en la parte inferior, cambiándolo de lado, justo al lado del nuevo anclaje magnético Quick Release, muy similar al que monta los modelos Ace Pro 1 y Ace Pro 2.
Si seguimos echando un vistazo a este cuerpo, pues tenemos los mismos 4 micrófonos, pero en este caso contamos con un antiviento físico y un nuevo algoritmo para conseguir mejores resultados en el audio, para por ejemplo cuando vamos en moto, en bici, andando o simplemente disfrutando del paisaje, para que nuestra voz se oiga más clara, eliminando los molestos ruidos. Zonas en las que puedo ralentizar para ver claramente 8K 30 frames por segundo en la Insta360 X5 y 8K 30 frames por segundo en la Insta360 X4. Estoy probando el nuevo modo InstaFrame con 5,7K plus, 30 frames por segundo en vídeo 360 y también me está capturando en vídeo en 1080 en 9/16 en este sitio tan bonito. Y de hecho, hablando de sonido, ahora es compatible con auriculares Bluetooth como pueden ser los AirPods, pero también con los Samsung, con los Huawei FreeBuds o con micrófonos Bluetooth inalámbricos más profesionales, como ya os conté en este vídeo por aquí arriba. Perfecto, porque no necesitas accesorios adicionales. Si seguimos subiendo, vamos a tener las habituales lentes que sobresalen en este tipo de cámaras, uno de los puntos más débiles o sensibles, y la marca lo sabe. Y por eso ha aumentado todavía más la resistencia de estos cristales, y que también vas a poder comprar para este modelo los protectores premium que son de mayor calidad. Pero sin duda, donde se encuentra la principal diferencia en esta versión es la posibilidad de reemplazar nosotros mismos las lentes. La marca ha lanzado para esta versión un kit que puedes comprar por separado, no va a ser barato, pero tampoco lo es arreglar estas lentes, con lo que en unos sencillos pasos tú mismo, sin herramientas, nada más con lo que te viene incluido, vas a cambiar esa lente dañada. ¿Qué te parece? Si queréis que haga un vídeo explicando todo el proceso, decídmelo en los comentarios, y si buscas ofertas de este pack de reparación o de este modelo de cámara, tienes que unirte a mi canal de Telegram y de WhatsApp. Os dejo los links en la descripción del vídeo, justo debajo. Y ya que hablamos de resistencia, tienes que saber que esta nueva cámara sube la resistencia al agua y la vas a poder sumergir hasta 15 metros de profundidad, aunque si realmente quieres grabar buenos vídeos 360 grados bajo el agua, tienes que hacer uso de la carcasa subacuática para no tener problemas con la refracción del agua. Te lo expliqué todo en este vídeo que te dejo por aquí arriba. En el resto de modos, pues contamos con las mismas resoluciones y velocidades, tanto en timelapse como timeshift o las fotografías sin cambios. Pero eso sí, espectaculares, con 72 megapíxeles de resolución, aunque ojo, porque estos nuevos sensores aportan más luz de noche para conseguir resultados muy chulos como los que he podido capturar en este viaje. Por cierto, ¿sabéis dónde he estado? Dímelo en los comentarios. También han añadido el modo de color plano o E-Log, que te da un perfil más plano, al igual que ya teníamos en modelos como la Ace Pro 2. Ya lo sé, no es el modo de 10 bits de color, pero te permite jugar con la coloración, aunque únicamente te recomiendo usarlo si tienes bastante experiencia con el talonaje de vídeos. Y en el apartado inteligente contamos con un nuevo modo de captura rápida, que se activa aquí mismo y que te va a permitir simplemente girando la cámara 2 veces, va a comenzar a grabar rápidamente, y si la vuelves a rotar 2 veces va a parar. Una función sencilla pero cómoda cuando tienes el palo ya estirado o estás con guantes. Y por cierto, si tienes dudas de esta cámara de la X5, no olvides unirte al grupo más numeroso de Telegram sobre esta cámara. Te dejo el enlace justo debajo en la descripción. También contamos con el habitual control mediante gestos que ya venía en la X4, perfecto para moteros, esquiadores, donde con guantes no es tan cómodo manejar la cámara, y que ya os conté en la guía más completa de la X4, que os dejo aquí arriba. Tenemos el asistente de inteligencia artificial que ya se incluía en la Ace Pro 2 y que te va a ayudar a seleccionar y crear vídeos épicos automáticamente desde la aplicación, y también desde la propia cámara te va a permitir seleccionar las partes más interesantes y descartar el resto del vídeo. Y como no, es compatible con el GPS Remote Preview y por supuesto con la nube de Insta360, el Insta360 Plus, que ya os expliqué a fondo en el canal y que os recomiendo mucho, porque además al comprar la Insta360 X5 y activarla antes del 21 de julio de 2025, te van a regalar 200 GB de almacenamiento durante 6 meses. Y es que si hablamos del precio, vamos a tener cambios.
tenía que pasar. El pack más básico de la Insta360 X5 para Europa y España te incluye la propia cámara, un cable de USB tipo C, el estuche protector y el paño para las lentes. Todo lo que necesitas para empezar sin tener que comprar extras, salvo el palo selfie que te regalan con mi enlace, solo para los 30 primeros. Y todo esto por un precio de 589,99 euros. Además, vas a tener muchos packs a la venta, como el que me ha mandado a mí para probar, que se llama Essential, y que además te añade este estuche grande, otra batería, el capuchón de lentes de goma, un palo selfie de 114 centímetros y este cargador dual rápido para tus baterías por un precio de 699,99 euros. Porque obviamente esta cámara va a tener muchos accesorios que voy a ir probando, como los protectores premium o el cargador powerbank que todavía no habéis visto y que voy a analizar a fondo en el canal, aunque esta cámara es compatible con la mayoría de accesorios de la X4, pero tranquilos que voy a sacar un vídeo muy pronto. En resumen, si ya tenías una X3 o incluso una X4, esta cámara no es una evolución, es un salto. Me parece un acierto este nuevo sistema pensado para durar, para resistir y repararlo si te hace falta y que ahora graba perfecto en cualquier situación. Te da igual la luz, la hora o el lugar. Y si todavía no tienes tu cámara 360 grados, creo que es el momento perfecto para entrar en este pedazo de mundo. Porque sí, el móvil seguirá siendo tu primera cámara para el día a día, pero la Insta360 X5 es esa cámara que te va a permitir grabar todo lo que tu móvil no puede, consiguiendo ángulos imposibles con una estabilización y una calidad increíble y ahora más que nunca tanto de día como de noche. Os voy a dejar ahora con otro vídeo de la X5 y no olvidéis dejarme las dudas en los comentarios, así como todo lo que queráis ver sobre esta cámara. Un saludo.